Imagínense que viven con alguien y esa persona solamente les deja pegados mensajes en el refri, no se comunica con ustedes, no habla con ustedes para nada. La forma de comunicación con esa persona es únicamente dejarles mensajes pegados en el refri. Y cuando van con esa persona para reclamarle el por qué no habla con ustedes, esa persona les dice: pues bien, no saco mucho provecho de hablar contigo. Es más, algunas ocasiones me parece aburrido. Mi mente anda vagando cuando intento comunicar contigo, así que prefiero ni siquiera intentarlo. ¿Qué pensarían acerca de esta relación entre estas dos personas? ¿Qué pensarían? ¿Pensarían que el amor es completamente inexistente entre estas dos personas? ¿Están de acuerdo? Si no te puedes comunicar con una persona, si no puedes hablar con esa persona, realmente deberías de pensar si realmente hay amor en esa relación. La realidad es que nosotros hablamos con lo que amamos. ¿Alguna vez le has hablado a tu mascota? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué hablan con su mascota si saben que no les puede responder? ¿Por qué lo hacemos? Sabemos que ellas no pueden respondernos, sin embargo nos gusta, nos encanta platicar con ellos porque les amamos, porque nos encantaría tener una mejor comunicación con ellos. Entonces, si realmente no hablamos con Dios, si realmente no nos comunicamos con Dios a través de la oración, eso refleja de una manera muy profunda lo que en realidad sentimos por Él. Si realmente amamos a Dios y tenemos una relación con Él, oraremos para alabarlo por todo el bien que ha hecho por nosotros. Oraciones no de peticiones, oraciones de gratitud, oraciones de alabanza por todo lo bueno que ha hecho por nosotros, si realmente le amamos. Y hemos sido demasiado bendecidos por Dios y deberíamos expresar esa gratitud hacia Él. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo deberíamos de expresar esa gratitud hacia Él? Diariamente. Sin embargo, su amor es tan grande que aunque nosotros no seamos agradecidos por todo lo que Él nos ha dado, Él sigue bendiciéndonos día con día. Cada respiro que podemos dar es un regalo de su amor y de su misericordia. En tercer lugar, necesitamos orar para reconocer la gloria de Dios. Esta tal vez sea la razón más importante por la cual Dios nos pide que oremos. La oración nos recuerda su gloria. Dios es glorificado en nuestras vidas cuando nos damos cuenta de que Él es el dador de todo lo que pedimos en oración. A través de la oración nos humillamos a reconocer nuestra dependencia de Él. Nos damos cuenta de lo limitados que somos y que todo lo que tendremos en la vida está sujeto a lo que el Señor quiera darnos. En medio de la oración reconocemos eso, que todo lo que tendremos en esta vida está limitado a lo que el Señor quiera proveernos. Comprender esto es bastante difícil y tal vez esta sea una de las principales razones por las cuales no nos guste orar. Al orar rechazamos nuestra autosuficiencia y reconocemos que necesitamos al Señor en nuestras vidas y necesitamos que intervenga en ellas. Al orar depositamos nuestra fe en que Él es el único que puede proveernos todo y que hará lo mejor para nuestras vidas. La oración nos llama a abandonar nuestros planes y confiar en los planes más sabios de Dios. ¿Se dan cuenta lo anticultural que es la oración? ¿Quién en su sano juicio quiere supeditar sus sueños y sus planes a los planes y sueños de alguien más? ¿Quién en su sano juicio reconoce que no es capaz de hacer las cosas por sí mismo y se rinde ante el poder de alguien más y dice: yo no puedo, pero tú sí? La oración es algo completamente anticultural, es algo que para muchas personas puede parecer una locura. ¿Cómo voy a someter mis planes y mis sueños a la voluntad de alguien más? La realidad es que siempre pensamos que los planes que tenemos son mejores que los planes que parece tener Dios. ¿A quién se le ocurrió el COVID? A ver, fíjense, si Dios es soberano y controla todo, quiere decir que Dios es consciente del COVID. Es más, significa que Dios permitió el COVID.
¿No pensamos que el COVID es una tontería? ¿Cómo este virus tonto viene a cambiar mis planes? ¿Cómo este virus tonto viene a cambiar mi vida? ¿Se dan cuenta cómo solemos creer los más sabios que Dios? Por alguna razón especial ha permitido que esta enfermedad suceda, pero no nos gustan los planes que Dios tiene para nuestras vidas. El COVID es un ejemplo, pero seguramente en sus mentes pueden estar pensando muchas cosas en las cuales piensan que ustedes tendrían mejores planes que los planes que parece estar teniendo Dios. No confiamos en la sabiduría de Dios. Bueno, pues a través de la oración recordamos que Dios es más sabio que nosotros. La oración hace que recordemos que esta vida no se trata de nuestra gloria, sino de su gloria. Recordemos que esta vida no se trata de nuestro reino, de que pase lo que nosotros queramos, sino de su reino. A través de la oración recordamos eso. Recordar esto y reconocer esto no es para nada fácil, parece una locura. Y necesitamos la gracia transformadora de Dios para que cambie nuestro corazón y mente y aceptemos su voluntad en nuestras vidas y estemos seguras de que es buena. ¿Se dan cuenta? Lo que tiene que pasar en nuestro corazón para que podamos confiar en la sabiduría de Dios. Él tiene que venir a nuestro corazón, cambiarlo para que nosotros podamos reconocer que Él es más sabio que nosotros. Hermanos, qué bendición poder estar con ustedes una mañana más y poder reflexionar en la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestra serie anual acerca del Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Para ello, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Así dice la palabra del Señor. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levanta a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y bueno, el día de hoy comenzamos con la última parte del Catecismo de Heidelberg. Ya estamos en la recta final de esta serie en la que hemos reflexionado acerca de estas preguntas tan sinceras que se hacen los eruditos del Catecismo de Heidelberg acerca de las doctrinas principales de la Biblia. Y cómo estas doctrinas principales que enseña la Biblia nos recuerdan el Evangelio. El día de hoy entramos a la última parte de este Catecismo de Heidelberg, que nos ayuda a reflexionar acerca de una parte esencial en la vida del creyente. Nos invita a reflexionar acerca de la oración. ¿Y alguna vez se han preguntado por qué es necesario que oremos? Creo que es una pregunta bastante sincera que se tendría que hacer cualquier creyente. ¿Por qué es necesario que oremos? La Biblia enseña en repetidas ocasiones que Dios es soberano, que la voluntad de Dios siempre se cumplirá, que Dios conoce todo, está a cargo de todo y siempre se hará su voluntad. Entonces, si Dios es soberano y siempre se hará su voluntad, ¿por qué es necesario que oremos?
¿No tiene Dios todo ya resuelto? ¿Para qué orar entonces? El día de hoy estaremos reflexionando acerca de eso con la ayuda del Catecismo de Heidelberg. Y la reflexión de esta mañana se titula La necesidad de la oración. La oración es necesaria, hermanos, y vamos a estar reflexionando acerca de eso. Y también los eruditos del Catecismo de Heidelberg se preguntaron en por qué es necesario que los creyentes oren, por qué es necesaria en la vida de los creyentes orar. Vean lo que dice la pregunta 116. ¿Por qué los cristianos oran? La respuesta es, porque la oración es el punto principal de agradecimiento que Dios pide de nosotros, y porque Él quiere dar su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que se lo pidan con oraciones ardientes y continuas, dándole gracias. Primeramente, para que podamos entender acerca de nuestra necesidad de orar, tenemos que definir lo que es la oración. Pero para comenzar me gustaría decir qué no es la oración. La oración no es una repetición de palabras repetidas de memoria. La oración no es decir palabras de memoria. La oración no es una práctica de meditación trascendental, donde tengas que repetir ciertas frases o ciertos mantras para poder alinear tu vida a la paz interior de tu corazón. Eso tampoco es la oración. La oración tampoco es un ejercicio de autoanálisis terapéutico que tengas que hacer para elevar tu autoestima. Eso tampoco es la oración. Entonces, ¿qué es la oración? Me encanta la definición que da el teólogo Charles Hodge acerca de la oración. Fíjense lo que dice. La oración es la conversación del alma con Dios. La oración es la conversación del alma con Dios. Tenemos que comprender que Dios en su misericordia, Dios en su gran amor, ha dado a sus hijos una forma de comunicarnos con Él. La oración es una conversación con el propio Dios personal, con aquel Dios que creó el universo. Tenemos una vía de comunicación directa con el Dios creador de todas las cosas. Eso es la oración. Pero ¿por qué es necesario para nosotros conversar con Dios? ¿Para qué? ¿Será únicamente para pedirle cosas? ¿Es el único fin por el cual Dios permite que nos comunicamos con Él? Quiero que esta mañana reflexionemos acerca de algunos puntos importantes acerca del por qué la oración es necesaria para nuestras vidas. En primer lugar, necesitamos orar porque la oración nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida con Dios. La oración es necesaria porque nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida con Dios. A través de la oración tenemos la oportunidad de poner nuestra vida bajo su mirada. A ver, espérense, ¿no me estás diciendo que Dios es soberano, que Dios controla todo, que Dios sabe todo? Entonces, ¿eso no significa que Dios sabe todo lo que pasa en mi vida? ¿Para qué se la digo si Él ya lo sabe todo? En realidad, en la oración no ponemos nuestra vida bajo su mirada como si Dios no supiera lo que está pasando, sino más bien en la oración es un recordatorio. Sirve como un recordatorio para que nosotros nos demos cuenta de la presencia de Dios en nuestras vidas y que también recordemos que Él está en control de todas las cosas que suceden. No es que Dios no sepa lo que está pasando con nuestras vidas, no es que nosotros en la oración pongamos y abramos nuestro corazón ante todo lo que pasa en nuestras vidas porque Dios no lo sepa. No, Dios ya lo sabe, pero es un recordatorio para que nosotros recordemos que Él lo sabe y que Él está consciente de todo lo que está pasando. Él sabe lo que pasa en nuestras vidas y lo que hay en nuestras mentes antes de pronunciar siquiera una palabra. Pero aún así tenemos el privilegio de expresarnos ante Él. Mientras estamos orando, tenemos la oportunidad de conocer más a Dios y también dejarnos conocer por Él. Es importante que recordemos la presencia de Dios en nuestras vidas, sea cual sea la circunstancia que estemos experimentando. Sean circunstancias buenas o sean circunstancias malas. ¿Se han dado cuenta que cuando las cosas van bien en nuestras vidas, solemos olvidarnos de Dios? ¿Solemos olvidarnos de nuestra necesidad de Dios? ¿Quién necesita a Dios cuando las cosas van bien? Cuando las cosas van bien, suele surgir en nuestros corazones, en corazones ególatras que tenemos, un sentido de autosuficiencia, un sentido de que podemos con todo sin nadie más. Entonces, si no tenemos a Dios presente
en los momentos buenos de nuestra vida, podemos llegar a pensar que las cosas que tenemos son logradas a causa de nuestro éxito, a causa de nuestro desempeño, y podemos llegar a olvidar que todo lo bueno que tenemos en esta vida es provisto de su mano, proviene gracias a Dios, a su bondad y a su amor. Por otro lado, también hay ocasiones donde las cosas van mal, ¿están de acuerdo? Donde las cosas parecen ir de mal en peor. Y si tú no tienes una vida de oración mientras las cosas van mal, entonces vas a vivir este tiempo con desesperación, con desaliento, con desánimo, porque olvidas que Dios está a cargo de las circunstancias de tu vida. Entonces, fíjense cómo la oración sirve para recordarnos que Dios está presente tanto en las circunstancias buenas como en las circunstancias malas. Y eso nos pone en una buena posición acerca de quiénes somos nosotros y lo que hemos logrado y lo que hemos recibido gracias a la gracia y buena voluntad de Dios. Y también nos recuerda de su amor y su control en nuestras vidas cuando las cosas no suelen ir como a nosotros nos gustaría. Vean cómo lo dice el pastor Tim Keller. La oración no es solo una forma de obtener cosas de parte de Dios, sino también es una forma de obtener más de Dios mismo. La oración es procurar aferrarse a Dios. A través de la oración podemos ser más conscientes de que Dios está cerca de nosotros y en control de todo, sea cual sea la circunstancia que atravesemos. Me gustaría que abrieran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 17. Aquí Pablo se encuentra orando por los congregantes, los miembros de la iglesia de Éfeso. Y fíjense lo que pide al Señor en oración, fíjense. Versículo 17 de Efesios 1. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Hay algo que me llama mucho la atención acerca de la oración que Pablo está haciendo por los efesios. Para entender un poco mejor esto, es importante recordar el contexto en el que vivían los congregantes, los miembros de la iglesia de Éfeso. Ellos vivían en medio de muchos peligros. Ellos enfrentaron persecución. Ellos enfrentaron la muerte a causa de la enfermedad. Nosotros estamos enfrentando la muerte a causa de la enfermedad. Ellos enfrentaron opresión. En realidad, la existencia de los efesios no era más sencilla que la nuestra. Al menos el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos aquí y expresar y mostrar nuestra fe. Los efesios eran perseguidos por ser cristianos, eran asesinados por ser cristianos. Nuestra existencia no es más tranquila que lo que era, nuestra existencia es más tranquila de lo que era la existencia de los efesios. Sin embargo, fíjense, Pablo no ora por un mejor emperador para los efesios. Pablo no ora por protección por los ejércitos que lo saqueaban. Incluso no pide por el pan del día siguiente. Pablo no inicia orando por las cosas que nosotros solemos poner en primer lugar en nuestras oraciones. Aquí me gustaría aclarar, esto no significa que pedir por el pan diario está mal. Hemos recibido la instrucción de Jesús de que podemos orar por el pan de cada día. Pero lo que estoy diciendo aquí es que Pablo se está dando cuenta que es lo mejor que puede pedir para los efesios, que es lo mejor que Dios puede darles. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que pide? Pablo no pide por seguridad, no pide por salud, no pide por dinero para los efesios. ¿Por qué pide? ¿Qué dice ahí en el versículo 17? ¿Qué dice? Que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para conocer mejor a Dios. La petición que Pablo realiza por sus hermanos no está basada en un cambio en sus circunstancias, ¿se dan cuenta? Normalmente nuestros corazones ponen su seguridad y su confianza en las situaciones y en las circunstancias que pasan alrededor de nosotros. Tal vez el día de hoy tu seguridad está puesta en un mejor gobierno. Tal vez ahí está puesta tu seguridad, ahí está puesta tu confianza en un mejor gobierno. Tal vez tu seguridad y tu confianza está puesta en la impresión que las demás personas tengan acerca de ti y eso te preocupa muchísimo. Tal vez está puesta en tu estatus social. Tal vez está en la cantidad de dinero que tienes en el banco. Tal vez está en tu relación con tus hijos. Tal vez ahí está tu confianza en tu seguridad. Tal vez está en tu relación con tus padres.
Tal vez está en una relación sentimental. O simplemente tu seguridad está puesta en tu desempeño. Es importante notar cómo Pablo no se está dirigiendo en esta oración hacia los no creyentes. ¿Se dan cuenta? Es normal que un no creyente ponga su seguridad y su confianza en todas estas cosas. En su desempeño, en su estatus social, en un mejor gobierno, en la impresión que tienen las demás personas de ellos mismos. Es normal, es esperado que un no creyente ponga su seguridad y su confianza en todo esto. Pero Pablo no se está dirigiendo a los no creyentes. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? ¿Por quién está orando? Por la iglesia de Éfeso. Y esto es porque lamentablemente nosotros también solemos poner nuestra confianza y seguridad en todo lo que ponen su confianza y su seguridad a las demás personas. ¿Realmente sientes la misma tranquilidad al comprender el Evangelio que cuando ves tu saldo bancario? ¿Realmente te da la misma tranquilidad pensar en el amor de Cristo que cuando piensas en el amor de ese ser querido, de ese ser que piensas todo el tiempo? ¿Realmente te satisface tanto el Evangelio como todas estas cosas? Muchas veces nuestra seguridad y confianza están puestas en el mismo lugar que aquellos que no conocen a Cristo. Pero cuando Pablo ora de esta manera, él está reconociendo que lo mejor que nos puede pasar es conocer más a Cristo y entonces poder poner nuestra confianza en Él. Si no es así, seguramente tu fe será golpeada por las circunstancias de esta vida. Las circunstancias de esta vida son difíciles a veces. Y si tu confianza no está puesta en Cristo, seguramente tu confianza será golpeada. Si como cristianos no buscamos nuestras vidas en el inalterable amor de Dios, tenderemos a basar nuestra esperanza donde los no creyentes basan su felicidad. Y siempre tendremos miedo e incertidumbre a lo que vendrá en el futuro. Vemos de nuevo la respuesta que da el catecismo a la pregunta de nuestra necesidad de orar. Dice, porque la oración es el punto principal de agradecimiento que Dios pide de nosotros. Entonces, cuando oramos, no lo hacemos porque Dios necesite que le ayudemos a gobernar el universo, ni porque necesita de nuestra opinión para cambiar su voluntad. Oramos por agradecimiento a todo el bien que Él ha hecho por nosotros, por nuestras vidas. Entonces, en segundo lugar, necesitamos orar porque la oración nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud por las cosas que Dios nos da. El agradecimiento debe ser una parte esencial en la oración. Cuando pedimos cosas, porque en la oración podemos pedir cosas, pero cuando pedimos cosas, nuestra oración debe de ir acompañada de agradecimiento por todo lo que Dios nos ha dado, un agradecimiento sincero por todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos, se lo debemos en última instancia a Dios, a su bondad y a su gracia. El no mostrar gratitud en nuestras oraciones es menospreciarlo y pensar que lo que tenemos es gracias a nosotros, a nuestro desempeño y a nuestro esfuerzo. Imagínense que viven con alguien y esa persona solamente les deja pegados mensajes en el refri, no se comunica con ustedes, no habla con ustedes para nada. La forma de comunicación con esa persona es únicamente dejarles mensajes pegados en el refri. Y cuando van con esa persona para reclamarle el por qué no habla con ustedes, esa persona les dice, pues bien, no saco mucho provecho de hablar contigo. Es más, algunas ocasiones me parece aburrido. Mi mente anda vagando cuando intento comunicar contigo, así que prefiero ni siquiera intentarlo. ¿Qué pensarían acerca de esta relación entre estas dos personas? ¿Qué pensarían? ¿Pensarían que el amor es completamente inexistente entre estas dos personas? ¿Están de acuerdo? Si no te puedes comunicar con una persona, si no puedes hablar con esa persona, realmente deberías de pensar si realmente hay amor en esa relación. La realidad es que nosotros hablamos con lo que amamos. ¿Alguna vez le has hablado a tu mascota? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué hablan con su mascota si saben que no les puede responder? ¿Por qué lo hacemos? Sabemos que ellas no pueden respondernos, sin embargo nos gusta, nos encanta platicar con ellos porque les amamos, porque nos encantaría tener una mejor comunicación con ellos. Entonces,
Si realmente no hablamos con Dios, si realmente no nos comunicamos con Dios a través de la oración, eso refleja de una manera muy profunda lo que en realidad sentimos por Él. Si realmente amamos a Dios y tenemos una relación con Él, oraremos para alabarlo, por todo el bien que ha hecho por nosotros. Oraciones no de peticiones, oraciones de gratitud, oraciones de alabanza por todo lo bueno que ha hecho por nosotros, si realmente le amamos. Y hemos sido demasiado bendecidos por Dios y deberíamos expresar esa gratitud hacia Él. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo deberíamos de expresar esa gratitud hacia Él? Diariamente. Sin embargo, su amor es tan grande que aunque nosotros no seamos agradecidos por todo lo que Él nos ha dado, Él sigue bendiciéndonos día con día. Cada respiro que podemos dar es un regalo de su amor y de su misericordia. En tercer lugar, necesitamos orar para reconocer la gloria de Dios. Esta tal vez sea la razón más importante por la cual Dios nos pide que oremos. La oración nos recuerda su gloria. Dios es glorificado en nuestras vidas cuando nos damos cuenta de que Él es el dador de todo lo que pedimos en oración. A través de la oración nos humillamos a reconocer nuestra dependencia de Él. Nos damos cuenta de lo limitados que somos y que todo lo que tendremos en la vida está sujeto a lo que el Señor quiera darnos. En medio de la oración reconocemos eso, que todo lo que tendremos en esta vida está limitado a lo que el Señor quiera proveernos. Comprender esto es bastante difícil y tal vez esta sea una de las principales razones por las cuales no nos guste orar. Al orar rechazamos nuestra autosuficiencia y reconocemos que necesitamos al Señor en nuestras vidas y necesitamos que intervenga en ellas. Al orar depositamos nuestra fe en que Él es el único que puede proveernos todo y que hará lo mejor para nuestras vidas. La oración nos llama a abandonar nuestros planes y confiar en los planes más sabios de Dios. ¿Se dan cuenta lo anticultural que es la oración? ¿Quién en su sano juicio quiere supeditar sus sueños y sus planes a los planes y sueños de alguien más? ¿Quién en su sano juicio reconoce que no es capaz de hacer las cosas por sí mismo y se rinde ante el poder de alguien más y dice, yo no puedo, pero tú sí? La oración es algo completamente anticultural, es algo que para muchas personas puede parecer una locura. ¿Cómo voy a someter mis planes y mis sueños a la voluntad de alguien más? La realidad es que siempre pensamos que los planes que tenemos son mejores que los planes que parece tener Dios. ¿A quién se le ocurrió el COVID? A ver, fíjense, si Dios es soberano y controla todo, quiere decir que Dios es consciente del COVID. Es más, significa que Dios permitió el COVID. ¿No pensamos que el COVID es una tontería? ¿Cómo este virus tonto viene a cambiar mis planes? ¿Cómo este virus tonto viene a cambiar mi vida? ¿Se dan cuenta cómo solemos creernos más sabios que Dios? Por alguna razón especial ha permitido que esta enfermedad suceda, pero no nos gustan los planes que Dios tiene para nuestras vidas. El COVID es un ejemplo, pero seguramente en sus mentes pueden estar pensando muchas cosas en las cuales piensan que ustedes tendrían mejores planes que los planes que parece estar teniendo Dios. No confiamos en la sabiduría de Dios. Bueno, pues a través de la oración recordamos que Dios es más sabio que nosotros. La oración hace que recordemos que esta vida no se trata de nuestra gloria, sino de su gloria. Recordemos que esta vida no se trata de nuestro reino, de que pase lo que nosotros queramos, sino de su reino. A través de la oración recordamos eso. Recordar esto y reconocer esto no es para nada fácil, parece una locura. Y necesitamos la gracia transformadora de Dios para que cambie nuestro corazón y mente y aceptemos su voluntad en nuestras vidas y estemos seguras de que es buena. ¿Se dan cuenta? Lo que tiene que pasar en nuestro corazón para que podamos confiar en la sabiduría de Dios. Él tiene que venir a nuestro corazón, cambiarlo, para que nosotros podamos reconocer que Él es más sabio que nosotros. A eso nos ayuda la oración. Otra de las razones por la cual es necesario orar, me parece esencial, es que
Jesús oraba. Vean lo que dice el versículo que leíamos a un inicio en Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Un día estaba Jesús haciendo ¿qué? Orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces los evangelios narran muchas ocasiones, narran diversas ocasiones en las cuales Jesús se encontraba orando. Si Jesús oraba, ¿con cuánta más razón tendríamos que orar nosotros? Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, sanó a personas a través de la oración, incluso dijo que algunos demonios podrían salir únicamente por medio de la oración. Solía orar de forma regular, con clamor y con lágrimas, algunas veces durante toda la noche. El Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió mientras oraba. Cristo mostró durante su ministerio la importancia de la oración. ¿Cómo mostró Cristo la importancia de la oración? A través de practicarla. Cristo practicaba la oración. Jesús enfrentó su mayor crisis y lo hizo con la ayuda de la oración. Leemos que oró por sus discípulos una noche antes de morir. Oró por la iglesia y oró por sus discípulos. Luego vemos que Cristo rogó a Dios en oración a través de su agonía en el jardín del Getsemaní. Y por último, Cristo murió orando. ¿Qué dijo a través de esa oración de victoria? Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió orando. También es importante notar que después de la resurrección de Cristo, la iglesia en todas sus reuniones se mantenía firme en oración. Eso es lo que nos dicen los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. De hecho, el Espíritu Santo desciende sobre los primeros cristianos en respuesta a una oración. Si continuamos leyendo la respuesta del catecismo, dice que Él quiere dar su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes. Esto es increíble. Esto me parece hermoso. Tal vez el día de hoy estás pensando que el Evangelio es algo increíble, es algo glorioso, es algo hermoso, pero tal vez te sientas indigno, tal vez no te sientas digno de presentarte a Dios en oración. Tal vez piense que no puedes orar a Dios porque tus oraciones no pasarían del techo. ¿Alguna vez te has sentido así? Fíjense en esto que me parece hermoso. Si deseas que el Espíritu Santo de Dios venga a ti, pídelo. Pídelo. ¿Qué dice Lucas 11:13? ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pide que la gracia transformadora de Dios venga a tu vida y transforme tu corazón. El Espíritu nos da la seguridad y el deseo de orar. Fíjense en esto hermoso que también hace el Espíritu en nosotros cuando estamos orando al Padre. Fíjense lo que dice Romanos 8:26. Es uno de mis versículos favoritos porque esto es increíble, la forma en la que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Vean lo que dice Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez has sentido que no sabes qué pedir? ¿Que no sabes qué palabras utilizar en medio de tu oración? Algo hermoso de la oración es que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Cuando nos sentimos impotentes y no sabemos ni siquiera qué pedir. Fíjense, en estos versículos parece ser que para que podamos orar, necesitamos comprender nuestra impotencia. La oración y la impotencia son inseparables, tienen que ir juntas. Solamente podemos orar de verdad cuando nos damos cuenta de nuestra impotencia. Solo aquellos que se dan cuenta de su bancarrota espiritual pueden recibir la salvación de Cristo y orar con Él, depender completamente de su mano. Al orar aceptamos que nosotros somos y siempre seremos totalmente dependientes de Dios en todo, incluso hasta para orar. ¿Se dan cuenta lo dependientes que somos de Dios en nuestras vidas? Incluso necesitamos a Dios hasta para que nos ayude a orar.
Ahora, con respecto a la pregunta que nos hacíamos a un inicio, si Dios conoce todo lo que pasa y todo se hará conforme a su voluntad, ¿para qué orar? Fíjense, tenemos que recordar que la Biblia enseña tanto la soberanía de Dios como la eficacia de la oración. Enseña estas dos ideas, la soberanía de Dios y la eficacia de la oración. Y estas ideas no son incompatibles entre sí. Dios nos pide que oremos. Sería absurdo que Dios nos pidiera orar y que orar no sirviera de nada. Dice Santiago 5:16 que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Tenemos que entender que la oración es un medio que Dios usa para cumplir su voluntad soberana. Hay varios ejemplos de cómo Dios se place en usar nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. Es una realidad que Dios quiere salvar a las personas, ¿están de acuerdo? Es una realidad que Dios no nos necesita para cumplir este propósito. Si Dios se quisiera revelar a sus escogidos, ¿por qué no hacerlo a través de sueños? ¿Dios se ha revelado en sueños antes en la historia? Sí. Entonces, ¿por qué Dios no nos revela el evangelio en sueños y entonces ya venimos a la fe en Cristo? ¿Por qué no se nos revela así como a Pablo en sueños, en visiones y entonces en verdad Cristo vive y entonces ponemos nuestra confianza en Él? Él puede hacerlo, Él incluso puede en el cielo poner el mensaje del evangelio para que todo el mundo pudiera leerlo. Pero Él se place, aunque no nos necesita, Él se place en usar nuestras vidas para que le ayudemos en esta tarea de la predicación de su palabra. Lo mismo pasa con la oración. Dios no necesita nuestras oraciones para cumplir su voluntad. Sin embargo, se place en nuestras oraciones y se place en que nuestras oraciones sea uno de los medios que Él utiliza para llevar a cabo sus planes en este mundo. Creo que el principal problema en la pregunta acerca del por qué debemos orar es porque nos acercamos a esta pregunta con un enfoque en el cual pensamos que la oración únicamente sirve para pedir cosas. Si la oración es únicamente para pedir cosas, entonces es normal que te preguntes para qué necesitas orar. Pero lo que tenemos que comprender esta mañana es que lo más hermoso de la oración es que nos permite relacionarnos con nuestro Dios. Lo más hermoso de la oración es que nos permite tener una relación personal con el Dios que nos ha salvado. Entonces, ya hemos revisado algunas de las razones por las cuales es necesario que los creyentes oremos. Continuemos ahora con lo que dice la pregunta 117. ¿Qué es necesario en la oración para que ésta agrade a Dios y sea oída por Él? Dice, primero, que pidamos de todo corazón al solo y verdadero Dios, el cual se ha manifestado en su palabra, todas las cosas que Él desea que le pidamos. Segundo, que reconociendo sinceramente toda nuestra pobreza y miseria, nos humillemos delante de su majestad. Y por último, que apoyándonos sobre este firme fundamento, sepamos que pese a nuestra indignidad, Él escuchará nuestra oración por amor del Señor Jesucristo, como nos lo ha prometido en su palabra. Entonces podríamos resumir esta pregunta 117 como, ¿cómo quiere Dios que oremos? ¿Cómo el Señor quiere que nos acerquemos a Él en oración? Entonces vamos a analizar poco a poco la respuesta del catecismo. Primero dice que pidamos de todo corazón al solo y verdadero Dios. Dios quiere que oremos de todo corazón. Esto implica que vengamos ante Él con sinceridad, con humildad y confianza. Vea lo que dice el pastor Kevin DeYoung. La oración del corazón no es una oración en vano, no es una oración superficial. La oración del corazón es honesta al único Dios verdadero. Como cristianos nos encanta proyectar seguridad, nos encanta proyectar que todo va bien con nuestras vidas, que somos muy espirituales, que comprendemos todas las cosas, que no pasa nada en nuestras vidas. Como cristianos nos encanta dar esa imagen a los demás, aunque en realidad nuestros corazones estén llenos de inseguridades, ansiedades, autocompasión e incluso rencores. Fíjense en las redes sociales. En las redes sociales mostramos todo lo que queremos que las otras personas vean, pero muchas veces todo eso que mostramos no tiene nada que ver con lo que en verdad está sucediendo en nuestro corazón. Sin embargo, la oración nos permite ser honestos al Señor.
En la oración, ay, sí podemos ser honestos con Dios, con el Dios que conoce todo de nosotros y que Él quiere ayudarnos a afrontar las situaciones y que pongamos de nuevo nuestra confianza en Él, sea cual sea la situación. Los cristianos solemos ser muy religiosos en muchos aspectos de nuestras vidas. Solemos hablar de la bendición que es Dios para nosotros. Solemos decir que comprendemos el Evangelio, incluso lo podemos recitar constantemente. Presumimos que comprendemos doctrinas bíblicas y que las podemos explicar. Pero si no llevamos una vida en oración, ¿realmente todo lo que decimos creer es cierto? Nos gusta aparentar en el exterior algo que no somos realmente. Pero fíjense algo hermoso de la oración. Dios no quiere que te acerques a Él aparentando algo que no eres. Dios quiere que te acerques a Él siendo sincero, siendo quien tú eres. Ven roto, ven confundido, ven sin esconder nada y reconociendo tu necesidad de Él. Eso le agrada y le glorifica. También muchas personas pueden orar para cumplir ciertas expectativas culturales y sociales. Algunas veces descubro que lo que me motiva a orar no es un deseo de tener un momento de comunión con Dios, sino muchas veces lo que me motiva a orar es un miedo a que ustedes tengan una vida de oración mejor que la mía. ¿Cómo el interno del Redentor, aquel que se convertirá en el pastor de la iglesia, tiene una menor vida de oración que los miembros del Redentor? Veo que muchas veces eso es lo que me motiva a orar. Otros quizás oren por la ansiedad que les causan situaciones difíciles y perturbadoras. A lo mejor solamente oras después de un temblor o durante el temblor. A lo mejor solamente oras cuando algún familiar está enfermo, cuando tienes problemas de trabajo o cuando tienes miedo a afrontar las consecuencias de tu pecado. Tal vez eso sea lo que realmente te está animando a orar, en un deseo de presentarte ante el Dios que te ama. Sin embargo, aquellos que tienen una relación genuina con su Padre tendrán un deseo interno de orar y por eso orarán, aunque nada externo los presione a hacerlo. Incluso buscarán orar durante los tiempos difíciles, cuando parece que nuestra oración no tiene ninguna recompensa, cuando parece que oramos y no hay recompensa. Si tú realmente has comprendido el amor que Dios te tiene, desearás orar, desearás estar en una comunión constante con Él, aunque nada te motive y te obligue a hacerlo. No creas que Dios no te escucha o que tus peticiones son insignificantes en comparación a lo que los demás piden. No creas que no te escuchará por tu pecado del pasado o por tu pecado del presente. El Señor quiere que te presentes sincero ante Él, roto, y que puedas reconocer que lo necesitas en tu vida, que puedas reconocer que necesitas su ayuda en tu vida. Así quiere Dios que te presentes ante Él. Continuando con la respuesta a la pregunta 117, dice: Dios quiere que oremos de todo corazón al solo y verdadero Dios, el cual se ha manifestado en su palabra. Es importante que cuando oramos sepamos a quién van dirigidas nuestras oraciones. ¿Están de acuerdo? Tal vez no oramos porque no conocemos con quién nos estamos comunicando. Tal vez no oramos porque no hemos podido contemplar su amor y su fidelidad a través de leer, estudiar y meditar en su palabra. No podemos adorar a quien no conocemos y muchas veces nuestras oraciones sufren de una falta de conocimiento de Dios. Él no solo se ha revelado a través de su creación, a Dios le ha placido revelarse a través de su palabra. Él ha puesto un medio por el cual quiere que le conozcamos y sepamos su carácter. Sin embargo, conocer a Dios no es solamente una tarea individual. Conocer a Dios también exige la comunión en la iglesia. Dios quiere que participemos de la adoración en comunidad. Si se dan cuenta, nuestro servicio de adoración es un servicio de oración, en el cual reconocemos nuestra necesidad de Él y buscamos ser animados en el Evangelio. Por eso venimos aquí cada mañana, para reconocer nuestra necesidad de Él y que seamos animados con las verdades del Evangelio. ¿No es eso lo que tendríamos que hacer en la oración? Reconocer nuestra necesidad de Él y al mismo tiempo ser animados por Él. Durante la adoración en comunidad recibimos instrucción bíblica por medio de las oraciones, los cantos, los sacramentos.
y la predicación de la palabra. Todo esto es igual de necesario que una devoción personal y una meditación en silencio. Para que podamos conocer a Dios es necesaria la oración en comunidad y también es necesaria la oración personal. Fíjense, no orar no es solamente quebrantar una regla religiosa. No orar es tratar a Dios como si no fuera Dios. Es un pecado contra su gloria. Es no reconocer nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de Él todos los días de nuestra vida. Como lo dice el catecismo, Él quiere que reconozcamos sinceramente toda nuestra pobreza y miseria y nos humillemos delante de su majestad. Y por último, que apoyándonos sobre este firme fundamento sepamos que pese a nuestra indignidad, Él escuchará nuestra oración por amor del Señor Jesucristo, como nos lo ha prometido en su palabra. La oración tendría que ser algo que no tendríamos que despreciar. La oración tuvo un costo altísimo. Jesucristo se presenta como nuestro mediador, de manera que aunque nosotros seamos indignos, aunque haya pecado en nuestras vidas, podemos acercarnos al trono de Dios y clamar para que nuestras necesidades sean satisfechas. En el pasado, la presencia de Dios habitaba en el templo, en específico en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. La única persona que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Pero para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, él tenía que pasar por ciertos rituales de purificación para poder entrar a la presencia de Dios y presentar las peticiones de él y del pueblo. Uno de esos rituales era que él tenía que sacrificar a un cordero sin defecto. Y entonces la sangre de ese animal limpiaba el pecado del sumo sacerdote para que él pudiera entrar al lugar santísimo. Este ritual apuntaba directamente a Cristo. Cuando Cristo fue a la cruz, se presentó como nuestro sumo sacerdote para que nosotros podamos presentar nuestras peticiones y oraciones delante de Dios. Pero también se presentó como nuestro sacrificio, como ese cordero sin defecto que fue sacrificado para que el día de hoy tú y yo tengamos acceso libre a la presencia de Dios y podamos libremente traer nuestras peticiones y nuestras gratitudes ante Él. Vean cómo lo dice Hebreos 4, versículos 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Gracias a la obra de Cristo podemos acercarnos directamente al trono de la gracia. Tenemos acceso directo al trono de la gracia y sobre todo, gracias a Cristo sabemos que nuestras peticiones, que nuestras oraciones, que nuestros agradecimientos son escuchados por el Padre. Vean lo que dice el pastor Tim Keller. La oración en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu es la restauración de la cosa más preciosa que teníamos con Dios en el principio. Comunicación libre con Él. La oración en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu es la restauración de la cosa más preciosa que teníamos con Dios en el principio. Comunicación libre con Él. Cristo es nuestro abogado y nos ha abierto el camino. Oremos a Dios con un corazón sincero, con un espíritu humilde y con confianza en la misericordia de Cristo. Gracias a esta obra tan perfecta estamos seguros que nuestras peticiones son escuchadas. Y también se nos invita a que oremos pidiendo su voluntad en nuestras vidas. Y esto no lo hacemos porque no tengamos fe. Para orar para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas se necesita muchísima fe. Nuestra fe en Cristo incluye que estemos seguros que Dios nos escucha y que esté dispuesto a responder nuestras oraciones. Pero también la fe en Cristo incluye que cuando recibimos un no de parte de Dios, reconozcamos que su sabiduría es mejor que la nuestra
y entonces podamos descansar. Finalmente veamos lo que dice la pregunta 118. ¿Qué nos ha mandado Dios que le pidamos? Dice la respuesta: todo lo que es necesario para el alma y para el cuerpo, lo cual nuestro Señor Jesucristo ha incluido en la oración que Él mismo nos ha enseñado. Entonces, ¿qué quiere Dios que le pidamos? La respuesta es que todo, realmente todo. Lo que es importante para nosotros también puede ser importante para nuestro Padre. Nada es demasiado grande o demasiado pequeño para ser presentado a Dios en oración. Cuéntale a Dios acerca de tu sufrimiento. Cuéntale a Dios acerca de tus alegrías. Pídele a Dios sabiduría para afrontar las situaciones que tienes que afrontar en tu vida. Pídele a Dios sabiduría para que te ayude a estudiar para un examen. Pídele a Dios sabiduría para que te ayude a entender su palabra mientras lees la Biblia. Pide a Dios salud. Pídele a Dios que tus hijos y tus familiares vengan a la fe en Cristo. Él es un Padre amoroso y como Padre quiere que le pidamos. Ven la explicación que le da Cristo a sus discípulos ahí en Lucas 11, versículos del 5 al 10. Vean lo que les explica. Dice Cristo: supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. El punto de este ejemplo es mostrarnos que la amistad entre estos dos amigos no es suficiente para hacer lo que en la medianoche, dormido, se levante y ayude a su amigo. Lo que realmente levanta a esta persona en la parábola de Jesús no es una amistad. Es miedo tal vez al escándalo que pueda estar sucediendo a medianoche, o miedo al qué dirán de las demás personas por haberle negado la ayuda a su amigo. Eso es realmente lo que le levanta, eso es lo que está diciendo Jesús. Luego continúa: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? La idea de esta enseñanza no es que Dios sea indiferente a nuestras vidas y a nuestras peticiones y que tengamos que estar orando constantemente para obligarlo a que haga lo que nosotros queremos. Esa no es la idea de lo que Jesús está explicando aquí. Realmente lo que está explicando aquí Jesús, o lo que está pasando aquí, es que Jesús está utilizando un contraste. Jesús a menudo, cuando le daba parábolas a sus discípulos, ocupaba la frase ¿cuánto más? El punto aquí es que veamos que si la flojera a ayudar a un hombre puede superarse de manera que responda a la súplica de su amigo, ¿cuánto más deberíamos esperar la pronta respuesta de Dios cuando pidamos y buscamos y le llamamos, si Él es nuestro Padre y nos ama con un amor perfecto? Eso es lo que quiere que recordemos. Esto no significa que Dios sea un Santa Claus cósmico que quiera darnos todos los juguetes y regalos que le pidamos. Hay ocasiones que nos sentimos enojados con Dios cuando Él no nos da lo que pedimos en oración. La verdad es que muchas veces lo que nosotros pedimos en oración podría destruirnos. Muchas veces cuando Dios no nos da algo que le pedimos es para nuestro bien. Tal vez Dios no quiere que te vuelvas adicto a esa relación en la que has puesto toda tu esperanza. Tal vez Dios todavía no te ha dado ese trabajo porque Él quiere que recuerdes que únicamente eres dependiente de Él. A veces parece que Dios nos está matando cuando realmente nos está salvando. Eso es porque entonces deberíamos de orar por todo. Pero deberíamos de orar por todo de la forma en la que Jesús nos enseñó a orar. Vea lo que dice la pregunta 119. ¿Qué dice esta oración?
Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración realmente enseña lo que necesitamos, lo que deberíamos pedir. Dios quiere que oremos por todo lo que necesitamos para santificar su nombre, para adorarlo. Dios quiere que oremos por todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Dios quiere que oremos por todo lo que necesitamos para sobrevivir. Dios quiere que oremos por todo lo que necesitamos para huir de las tentaciones que hay en nuestro corazón. Dios quiere que oremos por todo lo que necesitamos para poderle dar la gloria como Él se la merece. La oración del Padre Nuestro pasa de la adoración y la alabanza a la petición por nuestras necesidades. De la petición de nuestras necesidades a la confesión de nuestros pecados. De la confesión de nuestros pecados a una acción de gracias por todas las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, sean buenas o malas. Esta oración no está pensada como algo que tengamos que repetir sin pensar, sino es un modelo para que oremos por lo que realmente necesitamos pedir. Estaremos profundizando en esta oración las siguientes semanas, pero mientras disfrutemos hoy y siempre de uno de los beneficios más hermosos de la obra de Cristo en nuestro lugar, de uno de los beneficios más hermosos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, la oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres un Dios inmenso, eres un Dios santo, eres un Dios glorioso, creaste el universo y por eso mereces toda la gloria. Sin embargo, Señor, en tu amor, en tu misericordia, has provisto un medio para que podamos estar en comunión contigo. Gracias por la sangre perfecta y preciosa de Cristo. Gracias por ese sacrificio perfecto que nos ha abierto el camino para que podamos estar en comunión contigo. Padre, ayúdanos a no ver la oración como únicamente pedir cosas, sino que estas peticiones estén acompañadas con gratitud, que estas peticiones y gratitud estén acompañadas con un corazón sincero, que reconozca nuestra necesidad de ti en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad, que al pedir nos demos cuenta de lo amoroso que eres, del amor perfecto que nos tienes, del cuidado perfecto que tienes en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti, sea cual sea la circunstancia que estemos atravesando. Que la oración nos recuerde que tu sabiduría es mejor que la nuestra. Padre, gracias porque podemos traer ante ti nuestro corazón roto. Gracias porque podemos traer ante ti quién somos realmente y que tú, en tu misericordia de amor, nos quieres recibir. Nos quieres tener junto a ti, quieres tener una comunión con nosotros. Gracias, Padre, por ese amor perfecto que nos tienes, incomprensible, pero que es real. Padre, que nuestra vida en comunión contigo en oración sea real. Ayúdanos, Padre, a vencer la desidia. Ayúdanos, Padre, a pensar que esto no es necesario, que realmente veamos la necesidad de la oración y de la comunión contigo todos los días de nuestras vidas. Te pedimos eso, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.